Mercurio retrógrado empezó, y de pronto hubo 3 semanas en mi vida donde perdí un contrato de casi 1.200.000 pesos, terminé una relación de 2 años y me peleé con mi papá de una forma que nunca antes había pasado. Todo en el mismo mes. Yo no creía en la astrología, nunca la había creído, pero hay un punto en el que tantas cosas malas juntas te obligan a preguntarte qué demonios está pasando. Eso fue en febrero de este año. Primero déjame contarte cómo era mi vida antes de todo eso, porque si no, no vas a entender la magnitud de lo que se vino encima. Tengo 38 años. Vivo en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Dirijo una empresa de consultoría de recursos humanos que Tomás y yo arrancamos hace 6 años desde prácticamente cero, con una oficina rentada en Insurgentes y una laptop cada quien. No somos una empresa enorme, pero somos sólidos. Tenemos clientes industriales en Monterrey, un par de corporativos aquí en CDMX y algunos contratos de nómina que nos dan estabilidad todos los meses. Mi vida personal también era ordenada. Renata y yo llevábamos 2 años juntos. Ella vive en Coyoacán, es diseñadora. No éramos perfectos, teníamos nuestras fricciones, pero era una relación adulta, funcional, con proyecto. Y mi relación con mi papá, don Gerardo, era cercana. Hablábamos cada semana, a veces comíamos juntos los domingos en su casa en Tlalpan. Así estaba mi vida el 20 de febrero. Razonablemente bien. Lo primero que se cayó fue el contrato. Llevábamos 3 meses negociando con una empresa de logística en el Edomex. Era un proyecto grande. Rediseño de procesos de contratación, capacitación, implementación de software de nómina. Tomás y yo habíamos invertido tiempo real en eso. 2 visitas presenciales, propuestas revisadas 4 veces, llamadas los viernes con su director de operaciones. El 24 de febrero me llegó un correo, 3 párrafos. Nos agradecían el tiempo, pero habían decidido trabajar con otro proveedor. Sin más explicación, le llamé a Tomás de inmediato. Él también estaba desconcertado. Revisamos todo. Las propuestas, los correos, los acuerdos verbales. No encontramos un error claro. Eso fue lo más frustrante. Cuando pierdes algo y sabes exactamente por qué, al menos puedes corregir. Pero esto fue como golpear algo invisible. Pensé que era mala suerte. Me tomé un mezcal esa noche y traté de no darle más vueltas. 4 días después, Renata me pidió que habláramos. No voy a entrar en todos los detalles porque algunos son de ella, no míos. Pero la conversación fue larga, incómoda, y terminó con ella diciéndome que sentía que yo no estaba presente, que llevaba semanas distante, que hablaba sin escuchar, que cancelaba planes y no explicaba bien por qué, que se sentía sola dentro de la relación. Lo interesante, y esto me tomó tiempo reconocerlo, es que tenía razón en algunas cosas. Yo había estado muy enfocado en cerrar ese contrato, pero también hubo malentendidos reales, cosas que yo creía haber dicho con claridad y que ella había recibido de otra forma. Conversaciones que empezaban bien y terminaban mal por razones que ninguno de los dos sabía explicar del todo. Esa noche quedamos en un paréntesis. No fue una ruptura definitiva, pero tampoco era una relación funcionando. Era un limbo. Me acuerdo que llegué a mi departamento, me senté en el sillón y estuve como 20 minutos sin hacer nada, solo mirando la pared. La tercera fue con mi papá. Esto es lo que más me cuesta contar, porque don Gerardo y yo nunca habíamos tenido un conflicto así. El domingo siguiente fui a comer a Tlalpan como siempre. Pero esa vez llegué cargando todo lo anterior, aunque intenté disimularlo. En algún punto de la comida, él hizo un comentario sobre la empresa, sobre cómo yo manejaba mi sociedad con Tomás, algo que normalmente me habría entrado por un oído y salido por el otro. Ese día no. Ese día respondí con una dureza que no era proporcional. Y él se molestó. Y los dos dijimos cosas que no eran necesariamente falsas, pero que en ese momento no hacían ningún bien. Salí de su casa antes de que acabara la tarde. No habíamos terminado la conversación. Solo paré. Manejé de regreso a Del Valle en silencio total, sin música, sin llamadas, pensando en que en el lapso de 10 días había perdido un contrato importante
Estaba en pausa con Renata y me había peleado con mi papá. Tres cosas que nunca me habían pasado al mismo tiempo. Nunca. Al día siguiente, Claudia, mi asistente, llegó a la oficina y me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Mal. No sé qué está pasando. Ella me miró un momento y me dijo algo que en ese momento me pareció absurdo. Andrés, es que estamos en Mercurio retrógrado. Empezó el 26 de febrero. Yo tengo años siguiéndolo y siempre que llega, todo se complica. Le sonreí de esa forma en que uno sonríe cuando no quiere ser grosero, pero tampoco cree lo que le están diciendo. Le dije que gracias, que lo tomaría en cuenta y me metí a mi oficina. Pero la verdad es que algo se quedó dando vueltas. Esa noche, ya en mi departamento, no sé bien por qué, lo busqué. Mercurio retrógrado 2026. Empecé por lo básico, que es cuándo ocurre. ¿Por qué la gente le tiene tanto respeto o tanto miedo? Leí que es un fenómeno astronómico donde Mercurio parece moverse en sentido contrario desde nuestra perspectiva en la Tierra, que científicamente no tiene impacto real en las personas. Eso lo entendí, pero seguí leyendo. Lo que me enganchó no fue la parte mística, fue la descripción de los efectos que los astrólogos le atribuyen, dificultades en la comunicación, malentendidos en contratos y acuerdos, decisiones tomadas con información incompleta, tensiones en relaciones cercanas que ya traían fisuras, errores que se acumulan sin una causa obvia, problemas que aparecen de la nada en áreas que creías estables. Me quedé un momento con eso, no porque de repente creyera que un planeta estaba arruinando mi vida, sino porque la descripción era una fotografía exacta de lo que había vivido en los últimos 10 días. Y eso me hizo hacer algo que no había hecho: revisarme a mí. ¿Habría yo comunicado mal los términos de la propuesta con la empresa de logística? ¿Habría malinterpretado señales que el director de operaciones me estaba dando? ¿Habría yo estado tan enfocado en cerrar que no escuché lo que me estaban diciendo entre líneas? ¿Y con Renata? ¿Cuántas conversaciones de ese mes había yo sentido que iban bien, cuando en realidad no estaban yendo bien? ¿Y con don Gerardo? ¿Cuántas semanas llevaba yo llegando a esa mesa de Tlalpan con el peso de otras cosas encima, sin procesarlas antes? No recuerdo exacto en qué momento de esa noche cambié de perspectiva, pero hubo un punto en que dejé de preguntarme qué me había hecho el mundo y empecé a preguntarme qué había hecho yo o dejado de hacer. Lo que encontré en esa investigación no fue una solución mágica, fue un mapa. Los astrólogos que siguen este tránsito recomiendan, entre otras cosas, no firmar contratos nuevos sin revisarlos varias veces, evitar tomar decisiones impulsivas basadas en emociones del momento, revisar acuerdos pendientes en lugar de abrir nuevos y, sobre todo, privilegiar la escucha antes que la respuesta. Pausar, revisar, no acelerar. Y yo había hecho exactamente lo opuesto en esas semanas. Había acelerado la propuesta con la empresa de logística porque quería cerrar antes de que terminara el mes. Había respondido las preguntas de Renata con la mitad de mi atención porque estaba pensando en otra cosa. Había llegado a Tlalpan sin procesar nada de lo que traía cargando. No era Mercurio, era yo. Pero Mercurio retrógrado me había dado el espejo. Lo que hice después no fue dramático, fue metódico. Llamé a Tomás y le pedí que revisáramos con calma la propuesta que habíamos enviado. Encontramos dos puntos ambiguos en la sección de entregables que probablemente generaron desconfianza en el cliente. No era el momento de recuperar ese contrato específico, pero sí era información valiosa para los siguientes. Con Renata tuve una conversación diferente. No para defender mi postura, sino para escuchar la suya sin prepararme para responder mientras ella hablaba. Fue incómodo, pero fue real. Esa conversación nos tomó tiempo, pero fue la primera honesta que habíamos tenido en semanas. No resolví todo de un día para otro, pero empecé a estar presente de una forma que había dejado de estar. Con mi papá fui a Tlalpan el domingo siguiente. Llegué sin prisa, sin agenda. Terminamos hablando 3 horas. No todo fue fácil, pero cerramos lo que habíamos dejado abierto. Mercurio retrógrado termina el 20 de marzo.
Posiblemente ya pasó para cuando escuchas esto. Sigo sin ser fan de la astrología, pero ahora, antes de firmar algo pesado, le pregunto a Claudia cuándo cae el siguiente. Solo por si las dudas, ¿sabes? Prefiero escuchar 2 veces antes de hablar. El contrato de la empresa de logística lo perdimos. Eso no cambió. Pero en marzo cerramos otro, más pequeño, con términos más claros y sin ambigüedades. Con Renata seguimos, con más honestidad de la que teníamos antes. Y con don Gerardo, las comidas del domingo volvieron a ser lo que siempre fueron. Nada de eso fue silencioso ni instantáneo. Fue trabajo. Pero empezó con una noche en que busqué algo en el celular solo para desestimarlo. Y terminé leyendo durante 2 horas sobre por qué a veces el universo, o simplemente la vida, te pone el pie para que por fin te detengas. A veces sigo pensando en esas 3 semanas. No con coraje, sino con algo parecido al agradecimiento, aunque me sigue costando un poco admitirlo. ¿Tú has tenido un periodo así, donde todo se rompe al mismo tiempo? ¿Cómo lo procesaste? Me da curiosidad saber si alguien más llegó a preguntarse si había algo más grande detrás. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.